Lecturas de la cuarta semana del tiempo ordinario, lunes 29 de enero de 2024. Dios nos invita a no dudar de su justicia. Jesús nos libera y nos da una misión. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 14, versículo 30, capítulo 16, versículos 5 al 13a. En aquellos días, alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía la cuesta de los Olivos llorando con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo: fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al rey, mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó: ¿qué hay entre vosotros y yo, hijo de Zeruyá? Si maldice y si el Señor le ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar por qué actúas así? Luego David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores: un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida. Cuanto más este benjaminita. Dejadle que me maldiga, si se lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar, el Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5,
versículos 1 al 50. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús hecho a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Quiso Dios que los israelitas de los siglos anteriores a Cristo tuvieran alguna imagen de Él en persona de David, su primer rey. A los días felices y gloriosos del joven jefe, querido de todos, suceden los días dolorosos del anciano rey. Tal vez en esos años aparece más claramente la semblanza de Cristo a través del rey David. Natán había anunciado esta consecuencia de su adulterio, pero en la prueba trasciende solamente la fidelidad humilde de David, que acepta sin murmurar la voluntad de Yahvé. La manera como David soporta la maldición de Semeí nos asombra. Cuanto más asombraría a los de ese tiempo, que no conocían sino la venganza. David sabe que Dios nunca lo va a abandonar. Su presente desgracia es como una invitación de Yahvé a confiar más. Deja todo espíritu de defensa de sí mismo o de venganza, como una manera de atraer la misericordia de Yahvé. Él, que todo lo ve y que es justo, tendrá que salvarlo. Ante la amenaza,
David huye de Jerusalén a pie. Las 10 concubinas simbolizan el aparente triunfo de Absalón. La mayor parte del ejército de David son mercenarios extranjeros. Caminar descalzo, con la cabeza cubierta y llorando, es gesto de luto, pero también revela la frágil resistencia de David. En la cumbre del Monte de los Olivos, donde parece haber un santuario, David gana a Husai como aliado importante y lo envía de regreso a Jerusalén para frustrar los planes de Ahitofel y ser un espía más de David. Las acusaciones de Semei, descendiente de la casa de Saúl, descubren lo que la narración intentó encubrir. David es acusado de sanguinario y perverso, y de asesinar a la familia de Saúl, usurpando el reino. Estos versículos son de otra fuente. David aconseja a Salomón matar a Semei. El lugar al que llegaron no está claro. Probablemente es el Jordán. Jesús, en tierra extranjera, encuentra a alguien que reúne de forma profunda muchos efectos de la dominación. El espíritu que habita en esa persona se llama Legión, nombre de los temibles soldados del ejército romano. La intervención liberadora de Jesús envía a la legión al fondo del mar, como ocurrió con el ejército egipcio, que perseguía a los hebreos liderados por Moisés. Pero hay tantos acostumbrados con la dominación que no pueden soportar que alguien como Jesús permanezca entre ellos. Quedará en la región el testimonio vivo de aquel hombre restaurado en su dignidad y que se volverá anunciador de la liberación proporcionada por la acción de Jesús. Jesús tiene el poder de llegar directamente al responsable del mal, el demonio. Este se introduce en la conciencia de los que dirigen este mundo y se mete en todos los rodajes de la civilización. Los contemporáneos de Jesús, que vivían en una sociedad menos desarrollada que la nuestra, notaban la actuación del demonio sobre todo en las personas que sufrían de trastornos mentales. Seguramente que con demasiada facilidad atribuían al demonio cualquier enfermedad de los nervios, pero había casos en que no se equivocaban, como lo demuestra el anterior pasaje. Este lugar estaba poblado por paganos, los cuales criaban cerdos, pero este animal era considerado impuro por la religión judía. Quizás esta es la razón por la cual Jesús mandó los demonios a los cerdos. Jesús echa los demonios a los cerdos como si reconociera que todavía conservan algún lugar en este mundo que fue su dominio. Esta sanación cuesta caro a los criadores de cerdos, pero Jesús da mucho más valor al hombre sanado. El texto de Marcos dice: en número de 2000 se arrojaron, lo que es increíble, pues nunca se vieron manadas tan numerosas. Pero hay que saber que en hebreo la palabra manadas no difiere de la palabra 2000 más que por un acento. Un error de acento originó la frase extraña de Marcos. Jesús pensó que este hombre no estaría en su lugar en el grupo de los discípulos, pero le dio una misión ahí mismo donde vivía. No todos tienen la misma vocación. Cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Jesús está en un territorio pagano, donde no volverá a pasar. Por eso, no teme que la difusión del milagro le traiga gente más interesada por las sanaciones que por una reconciliación con Dios. El hombre proclamará
a esos paganos que el Señor único al que reconocen los judíos fue el que los salvó, Dios. Gracias, Señor, Dios nuestro, por llamarnos a ser parte de tu familia. Fortalécenos para que, cumpliendo tu voluntad, seamos verdaderamente dignos de ella y podamos llamarte Padre, porque a ejemplo de tu Hijo, te amamos y te servimos en nuestros hermanos. Gracias, Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.